noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de Poder Informativo de hoy, 13 de julio. Como es costumbre, hemos recopilado las noticias más candentes de Latinoamérica. Así que de inmediato, pónganse cómodos porque comenzamos con lo más importante en el Cono Sur. Y a esta hora iniciamos de inmediato con los titulares. En Brasil, luego de la condena en primera instancia del expresidente Lula da Silva, una encuesta confirma que la ecologista Marina Silva podría ser la ganadora a las presidenciales. Y pacientes crónicos denuncian escasez de un 95% de medicamentos de alto costo en Venezuela. La Fiscalía colombiana confirmó que Odebrecht asumió gastos de las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga en el 2014. Y en Perú, miles de turistas están varados por una huelga de ferroviarios en Machu Picchu. Mexicana que asesinó a su familia no para de sonreír. Hoy se someterá a un análisis psicológico. Y a esta hora iniciamos nuestro recorrido informativo con Brasil. El Partido de los Trabajadores admitió que no cuenta con un plan B para presentar otra candidatura alternativa al expresidente Lula da Silva, actual favorito en los sondeos, lo que allanaría el camino a sus rivales. Y es que la condena de 9 años y medio de prisión contra Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, hizo tambalear el tablero político en Brasil y amenaza con darle un giro de 180 grados a todo lo que preveían las encuestas de las elecciones presidenciales que hasta la fecha ubicaban al exmandatario al frente de las intenciones de voto para el 2018. Por el momento, Lula no está impedido de ser candidato a la espera de la decisión del Tribunal de Segunda Instancia. Además, el juez Sergio Moro no ordenó su prisión preventiva. Sin embargo, si el Tribunal Regional Federal ratifica la condena, quedaría inelegible para un cargo público. Bajo ese panorama, la última encuesta realizada por la consultora Datafolha a finales de junio contemplaba un escenario en el que eliminaba de la lista a candidatos involucrados por las investigaciones del esquema de corrupción Lava Jato. Tal sondeo dejaba fuera de la carrera a Lula. Así entonces, la ecologista Marina Silva, quien ocupó el tercer puesto en el 2014, sería la candidata más votada, con un 27% de las adhesiones, seguida del ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Social Cristiano, con el 18%. Y en tercer lugar se ubicaría João Doria, actual alcalde de Sao Paulo, con un 10%. Y continuando en Brasil, para el analista Beto Almeida, el exmandatario brasileño fue condenado para impedir que se postule y que gane las elecciones presidenciales del próximo 2018. Para Almeida, el ataque contra Lula da Silva también tiene una vinculación con la reforma laboral, aprobada por el presidente de facto Michel Temer, que implica un retroceso de 60 años en los derechos laborales y un despiadado ataque contra los derechos de los trabajadores brasileños. Escuchemos. Bueno, es un conjunto de acciones retrógradas, reaccionarias, de parte del gran poder económico de Brasil y también del exterior, del imperio, para demolir toda posibilidad de retorno de Lula, del PP, a la presidencia del país. El caso de la condena de Lula por 9 años de prisión es claramente uno de esos absurdos jurídicos, porque no se ha encontrado pruebas, hay ilaciones y muchas, digamos, indicios de que se transforman en pruebas, pero las pruebas mismas no se presentan. Incluso las alegaciones de los acusadores contra Lula decían absurdamente que las pruebas eran muy difíciles de encontrar porque los que hicieron ese tipo de irregularidad tenían una gran capacidad de esconder las pruebas. O sea, como no encontraron pruebas, se condena a sí mismo, lo que es un absurdo comparable, por ejemplo, a la condena de Sacco y Vanzetti,
en Estados Unidos cuando fueron condenados siendo inocentes, no estaban siquiera en la ciudad. En el caso de Lula se hace una ilación cuando no se presentan las evidencias probáticas concretas y para eso se supone que él debería ter sido beneficiado por una empresa que tiene contrato con la empresa Petrobras. O sea, claramente el inmueble o el apartamento triplex de Guarujá está en nombre registrado en cartório de esa empresa que se lo entregó a un banco federal, la Caixa Económica Federal, como aval de una operación financiera de esa empresa. O sea, no tiene nada que ver con Lula, pero se condena de igual manera. O sea, hay una vinculación porque la reforma laboral aprobada ayer es la destrucción de más de 60 años de conquistas laborales, de derechos laborales, que Lula también ha sido un símbolo de esa lucha por la expansión de derechos y por justicia social en Brasil. En realidad, la condena de Lula es la condenación de toda lucha democrática por derechos sociales y por expansión de derechos de los trabajadores, de los humildes. O sea, se quiere decir con la condena que un humilde, un obrero, no tiene derecho a hacer política, mucho menos de ser presidente de la República, aunque no fuera por el voto popular. Es un absurdo total, absurdo jurídico, pero una condena esencialmente política. Y el ambiente en todo Brasil después de recibir la histórica noticia de que su político más querido, aún hoy ícono de la izquierda latinoamericana, se convertía en el primer expresidente condenado por corrupción, generó innumerables reacciones, unas de tristeza, otras de celebración. En las redes, donde Lula fue el tema del día, habían tantas reacciones aplaudiendo la noticia como lamentándola. Brasil, un país que acumula 5 años de una exasperante crisis política. Su mayor superviviente ha dividido el pueblo con su posible caída. Veamos cómo fue recibida la noticia por el pueblo brasilero. Varias centenas de personas se congregaron el miércoles en la Avenida Paulista de Sao Paulo para expresar su apoyo al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que fue condenado a 9 años y medio de prisión por lavado de dinero y corrupción. A pocas calles frente a la poderosa Federación de Industriales del estado de Sao Paulo, un grupo de adversarios de Lula celebraron la sentencia. La polémica arreciaba en las redes sociales. En Twitter, Lula llegó a convertirse en trending topic mundial número 1. Los mercados también festejaron. La bolsa de Sao Paulo subió 1,57% y el real se fortaleció frente al dólar. Según los analistas, la sentencia fue vista por los inversores como la posibilidad de que el izquierdista Partido de los Trabajadores no vuelva a gobernar en 2018, y eso les da seguridad. Y ahora pasamos inmediatamente a Venezuela. La coalición de organizaciones por el derecho a la salud y a la vida acudieron a la sede principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Caracas. Esto con el fin de exigir respuestas ante la crisis de medicamentos en el país. Funcionarios de la Guardia Nacional también llegaron al lugar de la protesta. Sin embargo, las autoridades del Seguro Social pidieron que por favor se alejaran porque se trataban de pacientes con enfermedades graves, por lo que no pudieron reprimirlos. Veamos la concentración. ¡Queremos medicina! ¡Queremos medicina! Manifestantes venezolanos se reunieron el miércoles a las afueras del Seguro Social en Caracas para denunciar la escasez de medicinas que se agrava en el país. Muriendo familiares. Ya es inaceptable. El 95% de escasez en el Seguro Social es una ausencia absoluta. No hay medicamentos. Tenemos emergencias en todo el país. Según Codevida, la situación afecta a unas 300.000 personas, entre los que hay enfermos de cáncer, hemofilia, lupus, esclerosis múltiple, Parkinson, hipertensión pulmonar, diabetes, hepatitis e insuficiencia renal. ¿Cómo es posible que medicamentos de alto, necesariamente como el Program, necesariamente como Omeprazol, necesariamente como Certica, nosotros los familiares y los pacientes tenemos que luchar una agonía para conseguirlo? En mi caso, yo tengo más de 20 evacuaciones diarias con sangre. Mi hemoglobina ha llegado a 4, he sido transfundida. ¿Qué más puedo yo esperar? ¿Morir pasivamente en mi casa?
Tras 2 horas de protesta, algunos pacientes fueron recibidos por directivas del Seguro Social que informaron que algunos medicamentos para trasplantados están siendo tramitados por el Fondo de Emergencia de la Organización Panamericana de la Salud. La oposición y la Iglesia Católica exigen al gobierno del presidente Nicolás Maduro que autorice un canal humanitario para el ingreso de fármacos donados. El gobierno afirma que las fallas en el suministro son puntuales y que están en proceso de ser resueltas. Y de Venezuela nos trasladamos a Paraguay. Campesinos paraguayos marcharon por tercer día consecutivo. Este grupo de paraguayos busca que los senadores de este país den media sanción al anteproyecto de ley que tiene como eje la condonación de la deuda de los pequeños productores, así como el subsidio, la legalización, la regularización de los asentamientos campesinos y también el respeto absoluto de los derechos de los trabajadores del transporte público. Las calles de Asunción son el epicentro en el que miles de campesinos paraguayos acampan por segundo día consecutivo para exigir la condonación de deudas contraídas con entes privados y públicos, una reivindicación que pretenden presentar el jueves ante la Cámara de Senadores. Los labriegos marcharon este miércoles por las calles del centro de la capital paraguaya y regresaron a las plazas aledañas al edificio del Congreso, donde aseguraron que se mantendrán hasta que haya una decisión por parte de los senadores. Según Esther Leiva, dirigente de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos, su propuesta será un plan de emergencia para salvar la agricultura familiar campesina, solicitando el indulto de las deudas de los pequeños productores. Además, en octubre tienen previsto presentar en el Congreso un proyecto de ley cuyos ejes son el seguro agrícola, la creación de un fondo para la agricultura familiar campesina y la creación de un sistema de comercialización de productos agrícolas con precios definidos con anticipación. Leiva subrayó que de no concretarse alguna solución, marcharán desde el viernes y todos los días hasta lograr sus reivindicaciones que según la dirigente el gobierno prometió solucionar en abril de 2016, cuando los campesinos se concentraron por los mismos motivos en la capital. La principal petición de los manifestantes es la condonación de las deudas adquiridas por los pequeños agricultores para la compra de semillas o de elementos necesarios para la producción familiar. Esas mismas deudas llevaron a que en abril de 2016 miles de labriegos se concentraran en el mismo lugar del centro de Asunción por casi un mes. Y a esta hora estamos listos para hacer una primera pausa comercial, pero no se aparten. En breve, más noticias de Latinoamérica aquí en Poder Informativo. Ya regresamos. Y estamos de regreso con más noticias a través del noticiero Poder Informativo con las noticias más candentes de Latinoamérica. Continuamos nuestro recorrido y nos detenemos en Colombia. Allí la Fiscalía confirmó que la constructora brasileña Odebrecht sí aportó dineros a las campañas electorales del 2014 del presidente Juan Manuel Santos y de su rival Óscar Iván Zuluaga. La Fiscalía dijo que en las campañas de Santos se realizaron 2 transferencias de $500.000 cada una, correspondientes a un contrato firmado el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington. La Fiscalía colombiana confirmó que las campañas presidenciales del 2014 del ahora mandatario Juan Manuel Santos y de su contrincante Óscar Iván Zuluaga sí se vieron permeadas por los dineros de la constructora brasileña Odebrecht. Según el ente acusador, hay elementos probatorios de naturaleza testimonial y documental que permiten afirmar que la multinacional participó activamente en las campañas electorales, asumiendo costos en ambas.
El informe que se envió al presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Alexander Vega Rocha, señala que estos dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía. El ente acusador también señaló que la campaña de Santos recibió 2 transferencias de $500.000 en febrero de 2014. Asimismo, la Fiscalía declaró que para las filas de Zuluaga se destinaron $1.6 millones. La misión de observación electoral de Colombia advirtió que estos hechos de corrupción podrían quedar en la impunidad debido a que el próximo 15 de julio caduca la acción sancionatoria sobre los implicados en las campañas. Y continuando en Colombia, hoy es noticia también la cumbre contra el tráfico de drogas que este país latinoamericano ha convocado y que espera contar con la participación de potencias como Estados Unidos, México y el Triángulo del Norte. La propuesta se da 2 semanas después de que la Oficina contra Drogas y Delitos de Naciones Unidas revelara que los cultivos de coca en este país subieron un 50%. Veamos. Los presidentes de Colombia y Honduras anunciaron el miércoles que convocaron a Estados Unidos, México y los países del Triángulo del Norte a una cumbre contra el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos retos comunes, tenemos visiones comunes, tenemos problemas comunes que si colaboramos con la debida efectividad, pues los vamos a seguir resolviendo como hemos hecho en estos últimos años. El presidente Santos afirmó que se debe combatir en conjunto al crimen organizado y el narcotráfico, en una declaración junto con su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández. Por primera vez he escuchado 2 administraciones continuas de Estados Unidos reconocer que hay una responsabilidad compartida, aunque diferenciada, y que ellos, Estados Unidos, quieren ser parte de la solución, porque está en el mejor interés de ellos. Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca y buena parte de los cargamentos de droga atraviesan los países centroamericanos hacia Estados Unidos, su destino final. Los países del Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala mantienen planes de seguridad conjuntos para combatir a peligrosas pandillas y bandas de narcotraficantes que actúan en su territorio. Y en Perú, el servicio de trenes a la ciudadela Inca de Machu Picchu, meca del turismo en este país, se suspendió por 48 horas a partir de ayer miércoles ante la amenaza de bloqueo de vías por un paro en Cusco. Pero a esta hora, miles de turistas están varados por la huelga de los ferroviarios en Machu Picchu. El servicio de trenes de ida y vuelta entre la ciudad de Cusco y la ciudadela se reanudará el próximo viernes. Mientras tanto, se evalúan alternativas para la evacuación de los visitantes que se encuentran en el lugar. Veamos. El paro en Cusco está perjudicando seriamente a los miles de turistas que diariamente llegan hasta este lugar. En un video subido en las redes sociales se puede notar la indignación de un grupo de extranjeros reclamando a un trabajador de la empresa Perú Rail, a quien le solicitaban subir a un tren que iba de Machu Picchu a Ollantaytambo. No blasfeme usted. Llame a la empresa de una vez, joder. Si no es su culpa, lo que tiene que hacer es tu culpa. Debido a la huelga de profesores agremiados al SUTEP y trabajadores de construcción civil, el servicio del tren que debía abordar fue suspendido. ¿Qué pasó? No, mire, que nosotros tenemos pasajes, dicen que están en huelga, por eso no salen los trenes, pero ese tren va a salir. Y si están en huelga, porque hay una cuestión de seguridad, hay una cuestión de seguridad que dice que van a hacer un boicot, que no van a dejar llegar el tren a Ollantaytambo. Edgar Villena Serrano, a través de Facebook, fue quien realizó esta grabación y pudo comprobar que los turistas tenían boletos de la empresa Inca Rail, la misma que había suspendido sus servicios hasta el día de mañana. Estos turistas varados expresaron su indignación, pues temen perder sus vuelos y a pesar que solicitaron al trabajador que los deje subir al tren, este se negó de manera rotunda, porque según indicó, debido a la medida de fuerza convocada por diferentes organizaciones que temen que las vías férreas se encuentren bloqueadas por diferentes tramos. Y a esta hora hacemos una nueva pausa comercial. En breve regresamos con más noticias. Make every project a project to be proud of. Get the advice you need, the value you expect, and the quality you deserve.
members flyer for great savings. Y regresamos con más de Poder Informativo, así que de inmediato les mostramos una lamentable noticia. Hoy jueves una familia hispana dará el último adiós a su hijo adolescente de 15 años, quien se quitó la vida siguiendo las indicaciones del popular juego de la ballena azul. Entre el dolor de perder a un hijo, esta familia hispana decidió compartir su historia con la esperanza de que otros no pasen por la misma tragedia. Isaac González se ahorcó en su habitación y transmitió su muerte en directo por medio de su cuenta de Facebook. Asaya González era un joven muy alegre, dice su familia, y no tenía motivos para quitarse la vida. Pero este pasado fin de semana se ahorcó en su propia casa en San Antonio, Texas. Al parecer, llegó al reto final del macabro juego conocido como Blue Whale o ballena azul. Él me prometió que él no haría una estupidez así como esa. Ahora, tras su muerte, han descubierto que realizó varios de los retos. Que él tomó bleach como un challenge y que viene siendo cloro. El juego de la ballena azul consiste en 50 retos que los jóvenes deben seguir y compartirlos en redes sociales. Mutilarse el cuerpo es de los más comunes. El reto final es el suicidio. Según este psicólogo, después de decir que sí tantas veces, les es más fácil aceptar la última orden. Y están ya empezando que tienen la idea de suicidio y algo para lastimarse ellos mismos. Y para los 50 ya están más capaces para hacerlo. Este video es de un joven en Rusia que trató de arrepentirse cuando se lanzaba de un edificio y terminó cayendo al vacío. El juego inició precisamente en ese país donde le ha costado la vida a más de 100 jóvenes, pero ya está en todo el mundo. La muerte de Isaiah sería la segunda en Estados Unidos, tras una joven que se suicidó recientemente en Atlanta. Los padres deben de disminuir la cantidad de redes sociales. Yo les pongo que una es suficiente. Al parecer, los jóvenes que quieren abandonar el juego son amenazados con matarles a la familia, por eso deciden continuar. Él no debió haber pasado todo eso para protegernos a nosotros, dice la hermana de Asaya, que fue quien lo encontró sin vida. Y pasamos a México con una lamentable historia que también tiene conmovida a toda la comunidad latina en Estados Unidos. Se trata de Isabel Martínez, una inmigrante mexicana que reside en Estados Unidos y que aparentemente deprimida por la muerte de su padre en México, decidió matar a puñaladas a sus 4 hijos y a su esposo. Hoy, ella será evaluada psicológicamente a petición de su abogado, y es que desde que iniciaron sus audiencias ante el juez, la mujer no para de sonreír. Familiares de las víctimas vestidos de blanco asistieron a esta funeraria en la ciudad de Lawrenceville, en Georgia. Aquí, apoyados por el cariño y la compasión de decenas de amistades y también desconocidos, realizaron el velorio de Martín Romero y sus 4 hijos. La policía dice que la madre de los menores los apuñaló mortalmente mientras dormían. Desde que nos avisaron, para nosotros era un sueño, pero ahora que estamos viendo que es la realidad, y pues ahora estamos acompañando a la familia. Todo lo que pasa ha sido muy doloroso. Para nosotros que no lo conocemos más bien desde la familia. Se desconoce qué motivó a la acusada, Isabel Martínez, a matar a su propia familia. Pero en su primera comparecencia en corte, la mexicana de 33 años mostró un extraño comportamiento, sonriendo y agitando sus manos a las cámaras dentro de la sala. La que vemos ahorita, pues no sé qué es lo que está pasando con ella, pero ella no es. Era una familia bien amable, son unas personas, buena gente. El hecho de violencia ocurrió el pasado jueves. La propia Isabel Martínez fue quien llamó a la policía para contarle sobre el apuñalamiento. Cuando llegaron, encontraron una escena de terror en esta casa, donde hoy, como pueden ver, lo que hay son peluches, velas, flores y mensajes para las víctimas. Los 4 niños tenían 10, 7, 4 y 2 años de edad. Una quinta niña de 9 años sobrevivió. Este amigo de la familia la visitó hoy en el hospital. Gracias a Dios todo bien. Estamos viendo que ella nos ha conocido de nuevo y pues estamos viendo que ella está mejor ya. Isabel Martínez continúa en la cárcel sin derecho a fianza y será sometida a una evaluación psicológica. Ella enfrenta 5 cargos de asesinato y 6 de asalto agravado.
Y finalmente llegamos a Estados Unidos para hablarles de los latinos americanos que han sido deportados de este país, quienes muchas veces también son expulsados y les toca dejar todo lo que habían obtenido para comenzar una nueva vida. Ahora, asociaciones que colaboran con los inmigrantes en este país explican las maneras más claras y existentes para que ellos puedan recuperar sus bienes que dejaron en Estados Unidos. Escuchemos. Luis Fernando Ortiz vivió 12 años de su vida en Lexington, Kentucky, hasta que lo deportaron en enero, cuando un oficial local le pidió su identificación. Él no tenía una. Me llevaron a la cárcel del condado, donde estuve un mes, y después pasó migración por mí, y con migración estuve 7 meses. Pero sus problemas no terminaron cuando lo deportaron. Al llegar a la que era su casa en el oriente de la Ciudad de México y de la que partió con su mamá cuando tenía solo 10 años, un gran letrero de "Se vende" estaba en la fachada. No había ninguna prueba, ningún papel que esta casa fuera de nosotros o que este pedazo de terreno fuera de nosotros. Si el otro dueño decide desalojarnos, es lo que ellos quieren hacer, ¿no? El caso de Luis no es el único. Por eso la organización New Comienzos, creada en México por Dreamers deportados, decidió ofrecerles asesoría legal a quienes regresan para que puedan recuperar sus propiedades. Lo más común es que las remesas que ellos mandaran no se utilicen o se hayan utilizado para el bien, pero para el bien que ellos o fin que ellos lo mandaron, pero que no sea de su propiedad y se lo queden entonces los familiares. Erika Peña es la abogada que asesora a los deportados. Al final del día, la gente que lo tiene en propiedad no puede acreditar cómo hizo el pago. No existen cifras oficiales sobre cuántas propiedades tienen en este país los mexicanos que se fueron a Estados Unidos, como esta. Pero cada vez llegan más remesas por miedo a las deportaciones de Donald Trump. Tan solo en mayo fueron enviados casi 2.600 millones de dólares, un récord histórico. Luis Fernando vive en su casa mientras espera que todo se regularice. Y ahí trabaja en ocasiones cortando el cabello. La abogada le dejó claro qué hay que hacer para no perder lo suyo. Algo que todos los que quieren recuperar un inmueble en México deben buscar. Juntar, ¿no?, todas las pruebas, facturas, cosas que se hicieron a la casa, todo eso, para que vean que esa casa, pues en sí, nosotros somos los que la hemos pues mantenido. Amigos, y de esta manera hemos llegado al final de nuestra edición de hoy, 13 de julio, de Poder Informativo, programa presentado en colaboración con Caribbean Speed Printers y su matutino Buen Día. Esperamos hayan disfrutado de las informaciones. La invitación es para mañana a la misma hora, con las noticias más candentes de Latinoamérica. Quien habló para ustedes, Fabiola Cárdenas, y esto fue Poder Informativo.